Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Velandia y vamos a dar inicio al trabajo, al desarrollo del trabajo, en el cual evidenciamos procesos trabajados durante el curso, como cinemática, fuerzas, trabajo y energía, llevando a cabo, resolviendo las incógnitas que están propuestas dentro del mismo, como hallando si es un trabajo conservativo o no conservativo, si se conserva la energía. Bueno, entonces un movimiento muchas veces se nos presenta con diferentes características y según su condición. Muchas veces en la vida cotidiana nosotros podemos ver un elemento o un cuerpo moviéndose, pero no sabemos qué rasgos tiene. Eh, eh, Todos los movimientos no son iguales, entonces hay algo que no deja que ellos realicen exactamente su movimiento, su proyección, sino hay algo que interviene para que no sea tal como es. Por ejemplo, si la fuerza de rozamiento interviene, quiere decir que es un trabajo no conservativo, o sea que el movimiento no se está realizando debidamente constante, sino está cambiando su energía. Bueno, eh, aquí tenemos la tabla y la gráfica de la posición en función del tiempo. Estos son los datos propuestos por el documento, los cuales se procedieron a graficar, donde ubicamos el tiempo, porque es una variable independiente, ya que el desplazamiento depende del tiempo. Entonces obtenemos una función cuadrática. Aquí está, una función cuadrática. Bueno, aquí tenemos la función cuadrática, la cual nosotros, reemplazando valores, llegamos al resultado de la posición final, que es similar a los datos, a la posición final que tenemos en la tabla anterior. Con esta ecuación, teniendo la aceleración, es posible hallar también la posición final. Aquí tenemos un ejemplo, ya teniendo la aceleración, que más adelante la tenemos. Bueno, para hallar la velocidad nosotros se procedió a derivar la expresión cuadrática una sola vez de la posición en función del tiempo para llegar a la velocidad. Aquí tenemos la función cuadrática, la cual se deriva y llegamos a que la velocidad es a 0.06 por tiempo menos este resultado, porque aquí se deriva la t y este 2 pasa a multiplicar la base y se le resta 1 al exponente, entonces queda la t sin exponente, y resolviendo la operación nos queda que la velocidad es igual a 0.42056 metros sobre segundos. Esta es nuestra velocidad final. También la podemos hallar mediante esta ecuación, que es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Entonces tenemos la velocidad por 2.1 y eso nos da la velocidad final, teniendo ya la aceleración que está más adelante. Sí, estos son ejemplos de cómo también podemos hallar los resultados. Bueno, aquí tenemos la tabla y la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Entonces aquí ya teniendo nosotros el valor final de la velocidad, procedimos a trabajar en Excel, cogimos la velocidad, tomamos la velocidad, la multiplicamos por el tiempo, despejando esta ecuación, esta es la ecuación resultante, despejándola por el tiempo y restándole esta variable de 0.007. Bueno, teniendo ya este resultado, arrastramos los resultados de abajo hacia arriba y estos son los resultados que nos dieron. Entonces aquí tenemos la gráfica, aquí ya tenemos la gráfica donde también la velocidad depende del tiempo. Entonces podemos decir que el tiempo es independiente, por eso está ubicado en el eje de las X, y tenemos una gráfica directamente proporcional, que a medida que la velocidad es proporcional al tiempo, si avanza el tiempo, pues aumentará la velocidad. Entonces ahí tenemos la gráfica explicadita. Bueno, para nosotros hallar la aceleración, para derivar la expresión, porque ya tenemos en la velocidad, teníamos una ecuación lineal, entonces
derivamos una vez para hallar la aceleración. Derivamos porque esta t se elimina y esta 0.007 también se elimina derivando. Nos quedaría una aceleración de 0.2006 metros sobre segundo al cuadrado. Esta ecuación de movimiento también la podemos utilizar para hallar la aceleración. Aquí la tomé como ejemplo, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Tenemos la aceleración, que es igual a la velocidad final 0.42046 sobre 2.1 menos 0 sobre 2.1, sabiendo que este 0 acá se anula esta fracción porque no tiene valor alguno. Entonces dividimos esto sobre 2.1 y nos da la aceleración final. Aquí tenemos la tabla y la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Como la aceleración ya es una constante diferente de 0 y también es depende del tiempo, por eso va graficada en el eje de las y el tiempo va graficado en el eje de las x. Entonces tenemos una línea recta constante diferente de 0. Entonces aquí ya tenemos la gráfica de la aceleración y sus datos. Bueno, seguimos acá. Acá tenemos planteado nuestro problema que está propuesto por el documento. Tenemos nuestro montaje. Aquí entonces los datos que obtenemos son 22 grados debido a mi ID, termina en 2. La masa 1 de 20 kilogramos, la masa 2 de 0.52 kilogramos, la constante del resorte de 100 newtons por metro sobre metros, y la fuerza de 1/2 por la constante por el desplazamiento sub R. Considere la representación de la fuerza. Bueno, aquí nos están dando a tomar que la fuerza del resorte va en sentido opuesto al movimiento. O sea que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces tenemos que explicar, analizar y aplicar el diagrama de fuerza, ecuación de movimiento, tensión en la cuerda y coeficiente de rozamiento. Tenemos que hallar estas dos incógnitas. Aquí procedemos a hacer nuestro diagrama de fuerzas y aquí tenemos nuestros respectivos datos utilizando además la posición final que nos dio en las gráficas anteriores, también la aceleración final, y tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Entonces ya tenemos nuestros datos que necesitamos. Procedemos a dibujar nuestros diagramas de fuerzas. Entonces aquí en el cuerpo 1, como lo tenemos sobre una superficie, pues nos va a generar una fuerza normal, que es esta. Tenemos un grado de inclinación de 22 grados. Tenemos un peso, que es el que va hacia abajo, el que me está ejerciendo este cuerpo hacia abajo. ¿Qué tal? Si va en el eje de las X, lo podemos tomar como seno del ángulo, porque no está tocando el ángulo de este eje, sino el eje de abajo. Bueno, tenemos una tensión, la cual es positiva, y tenemos la fuerza que nos está ejerciendo el muelle, que es esta misma, esta fuerza. Bueno, en nuestro segundo diagrama de fuerza tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo negativo. Procediendo a nuestras ecuaciones de movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos la fuerza del resorte, que es negativa porque va en sentido contrario al movimiento. Tenemos la tensión, que es positiva. Tenemos la masa 1 por gravedad por seno del ángulo, ya que no está tocando el eje de las X, y menos μ por la normal, que es la fuerza de rozamiento. Esto es igual a masa 1 por aceleración debido a la segunda ley de Newton. Esta es nuestra primera ecuación. Pasamos a nuestra segunda ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en Y de nuestro cuerpo 1. Entonces tenemos la normal, que es positiva, tenemos menos la masa 1 por gravedad por coseno del ángulo, esto es igual a 0, coseno del ángulo porque el ángulo me está tocando el eje Y. Y nuestra tercera ecuación de nuestro segundo cuerpo, pues es la tensión positiva menos la masa 2 por gravedad, que es la que está efectuando ahí. Esto es igual a menos aceleración de la masa 2, menos masa 2 por aceleración, perdón.
ya que esto como va hacia abajo, entonces es negativo. En nuestra ecuación 4 podemos despejar la normal, esto nos quedaría normal igual, pasando este término al otro lado con signo contrario, pues nos quedaría positivo. Y nuestra ecuación 5, pues podemos despejar tensión pasando este término al otro lado, sumando. Acá es negativo, pasaría a sumar. Entonces aquí ya tenemos nuestros dos valores, en algún lado caso los vamos a necesitar en newtons. Entonces podemos decir que sustituimos 4 y 5 en 1. Podemos sustituir 4 y 5 en 1 en esta ecuación. Entonces la sustituimos, nos queda de esta manera. La fuerza del resorte, la tensión ya la ponemos como masa 2 por aceleración, menos porque es negativa, más masa 2 por gravedad, más masa 1 por seno del ángulo, menos μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal. Entonces teniendo eso es igual a masa 1 por aceleración, teniendo nuestra ecuación 6, procedemos a despejar este término. Entonces este término lo tenemos negativo, lo pasamos al otro lado del signo positivo. Teniendo lo positivo, pues ya podemos despejar μ. Este término multiplicándolo pasamos a dividir. Tenemos μ es igual a menos masa 1 por aceleración, menos 1/2 por la constante por el desplazamiento, menos masa 2 por aceleración, más masa 2 por gravedad, más masa 1 por gravedad por seno del ángulo. Y tenemos sobre masa 1 por gravedad por coseno del ángulo. Esto es igual a 0.287855643. Entonces este es nuestro coeficiente de rozamiento, el cual es medio en newtons, porque es una fuerza. Bueno, aquí procedemos a hacer nuestro siguiente problemita, que ya tiene que ver con trabajo y energía, donde nos dice que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Bueno, aquí tenemos nuestros datos y tenemos la velocidad, que es la que hallamos en las gráficas anteriores, y la posición. Tenemos nuestro montaje. Bueno, aquí tenemos nuestro trabajo no conservativo. ¿Qué es el trabajo no conservativo? Es la diferencia de la energía cinética del cuerpo más las energías potenciales, más la diferencia de las energías potenciales del cuerpo. Como podemos ver, entonces aquí ya como es un trabajo no conservativo, procedemos a que tenemos una fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir fuerza de rozamiento? Que la energía no se conserva. Entonces, acá procedemos a aplicar nuestra ecuación donde tenemos las energías cinéticas iniciales más las energías cinéticas finales más las energías potenciales gravitacionales iniciales más las energías potenciales gravitacionales finales más la diferencia de las energías elásticas iniciales más las energías elásticas finales de los dos cuerpos. Procedemos a ver qué energías están actuando ahí. Como podemos ver, nuestro cuerpo 1 no tiene energía cinética inicial porque está parado. Entonces no tiene energía cinética inicial. Tenemos energía cinética final. ¿Por qué? Porque tenemos una velocidad final. Energía cinética final del cuerpo 2, porque es la misma que estamos la misma de este cuerpo. Tanto un cuerpo, si se mueve este también se mueve. Entonces por eso mismo la energía cinética inicial del cuerpo 2 tampoco tenemos, porque el cuerpo está en reposo. Cuando se suelta es cuando empiezan a actuar las energías. La energía gravitacional final del cuerpo 1 tampoco tenemos. La energía gravitacional del cuerpo 1, inicial, la energía gravitacional de este cuerpo sí tenemos. La energía gravitacional final del cuerpo 2 no tenemos, porque ya se para el movimiento. La energía elástica final del cuerpo 1, o sea, esta sí está actuando, es cuando se elonga el resorte. La energía elástica inicial del cuerpo 2 no, porque no tiene ni final ni inicial. Entonces, ya teniendo nuestros valores,
reemplazando nuestros valores en nuestra ecuación 2, tenemos que hallar esta altura en la cual está este cuerpo, como tenemos una hipotenusa acá tenemos una hipotenusa de 0.44823 metros, entonces acá tenemos una altura y, entonces esa altura la sacamos, que el seno es igual a cateto opuesto, o sea y1 sobre cateto adyacente, o sea x, abajo. Entonces tenemos que y1, despejando y1 es igual a x por seno del ángulo, que eso es igual a decir altura por seno del ángulo. Esa es nuestra ecuación 3. Procedemos a hacer nuestra ecuación 4, donde necesitamos la fuerza normal. Entonces esta fuerza normal la despejamos en y1. Tenemos normal menos masa 1 por gravedad por coseno del ángulo. Entonces igual a normal es igual a masa 1 por gravedad por coseno del ángulo. Como ese término está negativo, lo pasamos a positivo. Entonces sustituimos 4 y 3 en 2. Estas dos las sustituimos en esta ecuación. Procedemos a reemplazar los valores. La fuerza de rozamiento es menos mu por masa 1 por gravedad por coseno del ángulo, reemplazando la fuerza normal. Esto es igual a estos datos, los cuales reemplazamos en 3, que es masa 1 por gravedad por altura por seno del ángulo, porque aquí estamos ya multiplicando y1 acá, y1, entonces lo reemplazamos y tenemos nuestra ecuación. Ahora procedemos a despejar menos mu. ¿Cómo nos queda menos mu? Menos mu nos queda al otro lado del igual, y como por simetría lo podemos poner a este lado cambiando los signos de cada uno de los términos, sean positivos o negativos. Y como se está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y ya haciendo pues la respectiva ecuación, nos queda que mu es igual a 0.1468863414. Entonces aquí ya tenemos resuelto nuestro coeficiente de rozamiento. Bueno, ¿por qué no se cumple la energía, el principio de la energía conservativa? Porque la fórmula me dice que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación para igualar mis energías. Entonces procedemos a ver qué energías están actuando, y viendo nuestro sistema de energías, pues podemos decir que nuestra energía inicial no es igual a nuestra energía final. Entonces por eso podemos decir que nuestra energía no es conservativa. Nuestra energía es no conservativa, la energía no se conserva. Bueno, en las conclusiones podemos decir que un cuerpo partícula representa una serie de características a las cuales están limitadas con ciertas condiciones, y bueno, aplicando las leyes del movimiento, los principios y fórmulas, nosotros podemos indicar con exactitud qué clase de trabajo, fuerza o energía están actuando en ese cuerpo, qué causas están efectuando en esa proyección. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana se nos pasa por alto los movimientos. Vamos a decir, bueno, eso se mueve así, bueno, porque va despacio, porque va lento, porque tal cosa, pero no decimos con exactitud por qué pasa eso. Para eso necesitamos estudiar o leer un poco más. Bueno, cuando se ejecutan los movimientos, ellos están rodeados de muchas características, y debido a ello se pueden deducir si son trabajos conservativos o no conservativos. Y la fuerza de rozamiento es un componente muy significativo para decir que el trabajo no se conserva. Entonces, pues, de manera que todo cuerpo está compuesto de sus propiedades físicas y sus características. Entonces, debido a ello también se cambian o se ejercen los movimientos.
eso es todo lo que tengo que aportar al trabajo. Muchas gracias.